pero ustedes no se definen como una app de taxis. Creo que eso es interesante arrancar por ahí, ¿no? Tengo momentos del día donde tengo mucha demanda y probablemente poca oferta. Una manera fácil es subir el precio, pero ¿cómo lo gestionan? Te doy datos así un poco interesantes, ¿no? Hemos tenido conductores que han llegado a ganar 9.000, 10.000 soles por mes. Es un sueldo de... Hola a todos, bienvenidos a Chela de Negocios. Este es un podcast con mi brother Nico en el que nos tomamos una chela y hablamos de negocios. ¿Por qué no? Salud, Nico. Salud. ¿Qué tenemos hoy? Salud, Nico. Andrés Mendoza. Salud, Velar. Un traguito. Hoy estamos con mi muy buen amigo Carlos Andrés Mendoza, Carlos Andrés, como prefieren decirle, que es Country Manager de Cabify, una de las empresas más importantes de taxis en Perú, aunque me va a matar por decir que es una empresa de taxis. Literalmente. Y creo que podemos arrancar por ahí, ¿no? Esta es una industria pues, que toca casi a todo el mundo está familiarizado o tiene una app de taxis en su celular, o ha trabajado taxiando a través de una app, pero ustedes no se definen como una app de taxis. Creo que eso es interesante arrancar por ahí, ¿no? ¿Cómo se define Cabify? Buena pregunta. Cabify es, primero que nada, una empresa de tecnología. La cantidad de tecnología que hay por detrás de nuestra operación es insospechablemente grande, ¿ok? Y luego, en cuanto a la actividad específica, pues la definimos como movilidad urbana en algunas Claro, no está geografías. circunscrita solo a taxis. Efectivamente, no está circunscrita solo a taxis y de hecho, si te pones a pensar en Lima, se confunde mucho el concepto de taxi, pero cuando te vas a ciudades en países mucho más desarrollados que el nuestro, vas a ver que existen sistemas de taxi regulados, formales, organizados, que se basan mucho además en la estandarización de la flota y de las tarifas. Y El taxi existen amarillo, ese es el el taxi amarillo de algún lugar o el Black Cab de Londres, Ujú. amarillo en Nueva York, negro en Londres, pero existen también, conviviendo con esos sistemas de taxi, sistemas de movilidad que se llama peer-to-peer, ¿ok? O movilidad privada. Oye, yo me quiero mover en algo que no sea un taxi y no quiero salir a buscarlo, quiero que me recoja en donde yo estoy y quiero decirle que haga una o dos paradas y como esta vez estoy llevando 2 o 3 bultos, pues quiero que sea un auto más grande que lo que es un taxi. Ujú. ¿Qué hago? Pues abro mi aplicativo y lo pido. Y tengo, dependiendo del aplicativo, distintas opciones, distintas configuraciones para poder viajar de la forma que quiero, en el momento que quiero, sin necesitar un taxi per se. ¿Ok? Entonces, por eso es que no nos definimos como taxi, nos definimos como un aplicativo de movilidad. Son una plataforma al final. Somos una plataforma tecnológica y una plataforma tecnológica es una súper simplificación de lo que somos realmente. Somos un conjunto de plataformas tecnológicas operando, la gran mayoría, por supuesto, en nubes informáticas, ¿no? Que conectan oferta y demanda de gente que quiere moverse y gente que quiere mover a esa gente y, por supuesto, ser remunerada por eso, ¿no? No, incluso nos podríamos salir del mundo de la movilidad y hablar un rato de las plataformas, que es un modelo de negocio pues, que ha sido muy exitoso la última década en el mundo. Por supuesto. Estoy hablando pues, de no solo de Cabify o Uber o la competencia, sino también Airbnb, Sin duda. ¿no? Ponte a pensar, por ejemplo, en Rappi. Airbnb. Airbnb intermedia demanda de lugares para quedarse y oferta de lugares para quedarse. Ahora, no son hoteles, ¿cierto? Ujú. Un poco es el mismo paralelo con, oye, nosotros no necesariamente No somos todos son taxi. hoteles. No porque todos también son pueden haber- hoteles, efectivamente. Y traigo a la cuestión de Cabify y de la industria ride hailing exactamente ese ejemplo. En Lima no, porque ya te lo dije, no existe un sistema formal ¿La de industria taxi. de qué, perdón? Pero ride hailing es el Ride nombre, hailing. el nombre gringo Ya. de esta industria. Pedir, ¿cómo? Ride, ¿qué sería? Rides, viajes, ride Pedir hailing. viajes, Sí, pedir viajes, ride ride más o hailing. menos, eso, Ajá. exacto. Ajá. Te pones a pensar, aquí no te digo, pero sin irte muy lejos, en Colombia, Bogotá, abres la aplicación de Cabify y tienes las dos opciones, pedir un Cabify o pedir un taxi. Si pides el taxi, te llega el taxi igualito al que encuentras en la calle. Pero también puedes pedir un Cabify que no es un taxi. Y en Madrid es exactamente lo mismo y en muchas ciudades es lo mismo, ¿no? Como decías, Airbnb, no todos son hoteles, pues en un aplicativo de ride hailing o de movilidad, no todos son taxis tampoco. Ujú. Y el símil, digamos, con Airbnb es que tienes, lo llamas peer-to-peer, ¿no? P2P o Sí, P2P, eso. que es unir a dos personas Exacto, naturales, ¿no? No exacto. necesariamente empresas. Una de ellas tiene un activo o tiene la capacidad de proveer un servicio y el otro tiene la necesidad en ese momento. Tienes alguien que tiene un departamento y alguien que quiere quedarse en esa ciudad, ¿no? Y los unes, en el caso de Airbnb,
o en el caso de digamos, un desplazamiento urbano, alguien que tiene un carro y Siempre. lo maneja y a una persona que quiere ir de un sitio a otro. 100%. La gran diferencia entre esos dos modelos, Airbnb y el nuestro, es la inmediatez, ¿no? Tú buscas un Airbnb 3 meses antes de tu viaje, 2 meses antes de tu viaje, un mes antes de tu viaje, lo que necesites. Tú Ujú. buscas un Cabify 5 minutos instante. antes, ¿no? Ajá. 5 minutos antes de lo que quieres moverte. Entonces, la tecnología que tiene que haber por detrás para regular y gobernar esa inmediatez y hacerlo de la mejor forma posible, o sea, yo no te voy a asignar cualquier conductor, Sí. te voy a asignar el mejor conductor, dependiendo de una serie de factores. El que esté más cerca de donde estás, Ujú. o tal vez no, pero sí el que vaya a llegar más rápido. Tengo uno que está más lejos, pero está en una avenida que fluye más. Va a llegar más rápido que el que está más cerca. Entonces te tengo que asignar ese. Y tal vez no es ni siquiera ese, porque pediste un producto especial, pediste el extra comfort porque quieres viajar con toda tu familia, entonces tengo que asignarte el que esté más cerca, pero tenga habilitado el vehículo para ese producto, ¿cierto? Y además vamos a sobrecomplejizarlo. Tú eres un usuario oro de Cabify Club porque siempre usas Cabify Club y estás en el tier más alto de nuestro programa de lealtad. Te tengo que dar el mejor auto posible, Lo además, ¿no? estoy. Muy bien, me alegro, me alegro. Entonces, toda la tecnología que hay por detrás para gobernar eso en milisegundos es brutal. Ujú. Claro, y ahí es donde la plataforma, que es el negocio, digamos, el modelo de negocio en común entre Cabify e incluso una red social, ¿no? En donde conectas gente y Ajá. eso es lo que le da valor, tener mientras más gente conectada mejor. Los famosos efectos de red, El ¿no? network effect. Ajá. Lo mismo han dicho en inglés, ¿no? Ajá. Pero claro, si no tienes esa masa crítica de gente que provee los servicios y gente que los demanda, oferta y demanda, si no hay un volumen, una masa de gente, no hay, Claro. o sea, tengo la plataforma, ya la creé, Y ahí te entras felicito. en una de las partes más divertidas de esta industria, ¿no? Regular los volúmenes de demanda y de oferta, que son ambos igual de importantes. Puedes tener sobredemanda, imagínate una hora pico, es lo típico en nuestra industria además, la hora pico es sobredemanda, y el supply, la oferta, se queda un poco más restringida, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué haces para servir bien al mercado? Uber, que inventó la industria, inventó también el search pricing en esta industria y efectivamente, pues lo que hace la industria es El pico, la hora pico. subir los precios en función a los incrementos de demanda, con algoritmos, por supuesto, y eso hace que al final tu necesidad se vea satisfecha, aunque a un costo mayor, pero consigas moverte, porque para ti la necesidad real en la hora pico es llegar a tu trabajo y no llegar tarde, ¿cierto? Que si no te miran feo. Que es lo mismo que la aerolínea, que te cobra más en la fecha en 28 de julio, porque tiene los aviones llenos, entonces tiene menos costo de oportunidad de no vendértelo a un precio más barato, básicamente. No sé si es lo mismo, Oferta y pero demanda. efectivamente es bastante parecido, ¿no? Oferta y Es demanda, ¿no? regular la oferta y demanda vía el pricing. La gran diferencia con la aerolínea, de nuevo, es esa inmediatez, ¿no? Yo puedo tener en una celda es un hexágono de 3 cuadras por 3 cuadras aproximadamente. Yo puedo tener ahí mucha demanda y en la del costado no. ¿Vale? Yo tengo que saber que al que está aquí le puedo subir el precio, pero al que está acá no, porque no Claro, o tengo sea, ningún ese motivo para nivel subir el de precio. detalle y Con especialización, esa granulometría de a quién le sube el precio, a quién no, dependiendo de si está parado en una cuadra o en la otra. por eso Oye, es tan importante definirse como una empresa de tecnología y no como una empresa de Sin taxis. duda, sin duda. Porque ahí es donde uno genera verdadero valor. Si no Cuando fuésemos, especializa su tecnología a entender esos cambios y poder hacerlo de manera dinámica y sin tener que estar escúchame, programándolo, ¿no? nos has aventado, la verdad, hasta ahorita un montón de temas y cada uno de ellos jala Sí. para paramos, zambullirnos, sin duda. pero antes de ello, si pudieras, por favor, explicarnos a grandes rasgos una empresa, obviamente como Cabify, que tú diriges, cómo genera ingresos, cómo gana plata, cuáles son Perfecto. las unidades de negocio, las verticales, como lo definan, que tienen ustedes. Fenomenal, fenomenal. A ver, nuestro negocio más core es la intermediación entre oferta y demanda, ¿correcto? Esa es la madre del cordero en nuestra industria. Entonces, ¿cómo monetizamos eso? A través de una comisión de intermediación que le cobramos al conductor por Ujú. el valor que le generamos. ¿Cuál es el valor que le generamos? Pues, primero, evitamos que esté deambulando por las calles, quemando combustible y contaminando el medio ambiente, y vamos a hablar mucho de sostenibilidad después seguramente, y le asignamos directamente el pasajero que está más cerca a donde él está, ¿cierto? Ujú. Entonces ya conseguimos reducir su costo operativo, reducir su tiempo inútil, Muerto. su tiempo muerto en vacío. Segundo, Pero perdóname ahí dale, nomás. En ese caso, quien provee el servicio es el conductor quien provee el servicio del conductor. y Cabify es un comisionista Y, de ese y servicio. Cabify aplica una comisión de intermediación al Ujú. valor del ticket que ¿Ya? estamos
cobrando en Tú nombre del recaudas, conductor recaudas, al rider, al re- pasajero. recaudas Efectivamente. el valor completo de Efectivamente, de la recaudo carrera. el valor completo, entra en mi caja, eso es verdad, pero no Ujú. es mío, es del conductor. Así Y es. yo le cobro una comisión a ese conductor. Ya. ¿Vale? Entonces, ese es el modelo de negocio de la Claro. forma más básica Entonces, posible. claro, pero tú recaudas que no es, esto no es plata mía, es plata Exacto, que se la voy a entregar a ti, exacto, conductor, exacto. pero una parte de eso es una comisión que eso sí sería facturado, eso sí sería tu primera línea de ventas, ¿no? Efectivamente, en nuestro modelo de B2C, Ujú. la primera línea del P&L es eso, es la comisión de intermediación. En el P&L gerencial, igual las plataformas, los marketplaces hablan de GMV, Gross Merchandise Value, ¿no? Ujú. Que es todo lo que estoy moviendo en bienes o servicios, que en este caso Todo lo sería que se el valor recauda. del ticket por pero luego, Claro, que efectivamente, eso se tienes hace el... porque es más comparable con la competencia. Efectivamente, pero luego tienes el driver cost, que es todo lo que se lleva el driver, y te queda como net revenue de alguna manera tu comisión, ¿no? Ya. Entonces, ese es el modelo más básico que tenemos. Hay un segundo modelo, que es el que usamos para atender al mercado corporativo. En Cabify para empresas, que es nuestra unidad de negocios B2B, facturamos el servicio completo. ¿Por qué? Porque la empresa necesita una factura, ¿cierto? Para poder deducir gastos. Entonces, nuestro ingreso ahí sí es el valor completo del servicio. Y lo que brindamos a la empresa es el servicio de transporte. Ahora, el driver entonces me factura a mí su servicio. Y eso me lleva a poder decir, y creo que somos la única empresa del medio que puede decirlo, que el 100% de nuestras transacciones con conductores están bancarizados y sustentados con un comprobante de pago acreditado en SUNAT, ya sea una boleta, si es que yo le estoy cobrando comisión al conductor, o ya sea con una factura, si es que el conductor me está facturando a mí. Wow, entonces eres un gran formalizador de la economía. No solo, es un muy buen punto. Esta es una industria muy informal, además, ¿ok? Ujú. Entonces, efectivamente Que nos siempre vemos, lo fue, que además, que siempre lo tiene esa fue historia de ser históricamente, ¿no? informal. Por una serie de variables. Necesito chamba, tengo un carro, taxeo. Todo comenzó con la liberalización de esto en los 90s a raíz de cierre de empresas estatales, etcétera, y se liberalizó mucho y se informalizó mucho el transporte, ¿no? Y efectivamente nos vemos como un agente de formalización muy fuerte de esta industria. Ahora, es un punto para explorar un poquito más, ¿no? Tú hace un rato mencionabas el ejemplo de Nueva York con los taxis amarillos, ¿no? Que ellos tienen el medal, ¿no? El medallón Sí, que los hace, sí, la autorización, la digamos. autorización para Sí, hacer taxi, ¿no? O los carros Que negros se los da en la en ciudad, del Londres, que te municipio, lo da a la ¿no? ciudad, sí, y que efectivamente. cuesta cientos de miles de Efectivamente, Sao Paulo dólares. mismo tiene un valor de licencia súper oneroso también, aquí más cerca. Claro, y lo que te decía es que estos ejemplos de ciudades, normalmente de países mucho más desarrollados que el nuestro, tienen o tenían muchas restricciones para el servicio de taxi, ¿no? Sí, Entonces, y el nivel de formalidad era, se podría decir, muy bastante alto. alto, ¿no? Nosotros en el Perú no teníamos nada de eso, como lo decía Nico, cualquiera pegaba su sticker y salía a la calle, No ¿no? solo para taxis, además. Sí, pero Para todo el digamos, transporte Para- público. Sí, claro, ya, total, y total. ahí nos ponemos, ese es otro podcast. Pero, Hay pero, mucho que hablar ahí, ojo, ¿ah? sí. Pero tienes nuestro punto de partida era muy, muy informal. Probablemente lo más que se pueda llegar ahí de informalidad, ¿no? El Entonces, tico. El tico viejo sin piso ya, ¿no? Así era el Que taxi por antes suerte ya no de hay, que ¿no? lleguen los apps de Pero taxis, ¿no? sí, sí. entonces una aplicación, ¿no? Un servicio de taxi por aplicación te lleva a un mayor nivel de formalidad del que nosotros teníamos. Y por eso Bastante es que mayor, por somos, cierto, ¿no? Ponte a pensar no solo formalidad, seguridad. La trazabilidad Eso. absoluta que tienes con una plataforma tecnológica respaldando un aplicativo pues, te transmite una seguridad brutal, ¿no? te olvidas Sabes, tu celular en un no Cabify. tienes idea de la cantidad de casos que tenemos de gente que se olvida algo y lo recupera en No, 2 horas, y en no solo 4 para horas. eso. Pero no solo para eso, Sí, sí. efectivamente, ¿no? Oye, nos pasa muchas veces. Hay alguien que se queja, envía el servicio de ayuda del app. Mi mamá no llegó a donde había mandado. Oye, acá tengo la trazabilidad total. Tu mamá paró aquí en esta esquina, fue a tal otra y bajó en tal otra. Ah, No, verdad, además tienes cierto. el DNI, Ti- todo del driver, ¿no? lo, Del lo que conductor. lo que hacemos en términos de seguridad por verificar los antecedentes de los conductores e ir mucho más allá, incluso verificar denuncias en comisaría de los conductores para proteger a nuestros pasajeros, es Que es una parte- práctica que simplemente no existe en la industria de taxi, ¿no? Nadie hace eso, nadie se fija si el conductor de un taxi de la calle tiene antecedentes penales, policiales, judiciales, denuncias en comisaría, y nosotros llegamos hasta ese extremo. Ustedes son casi el taxi formal, el taxi licenciado de la ciudad. O Esa es un poco la propuesta de valor que busca Cabify en Lima. Sí,
saliendo un poco del tema de estandarización, ¿no? Ujú. En cualquier ciudad mucho más sofisticada que la nuestra, te pones a pensar y todos los taxis son iguales, Sí. ¿cierto? Mismo color, casi mismos modelos, mismo branding o mismo aspecto, todos con un casquete de taxi probablemente, e incluso Y el taxímetro. taxímetro, ¿no es cierto? Incluso precio estandarizado y regulado. Lo que los aplicativos de ride hailing ofrecemos es más bien flexibilidad para que te puedas mover como quieras, cuando quieras. Entonces, el tipo de autos que tú quieras escoger, la rapidez del servicio que tú quieras. Tenemos opciones que para ahorrar un poco de plata te hacen esperar un poco más. Y tenemos también la opción que de hecho se llama Cabify al toque, que si lo necesitas realmente ya, oye, ese te va a costar un sol más o un sol 50 más, pero va a llegar más rápido, ¿no? O tenemos las SUVs, tenemos hasta por color de auto podríamos tener si quisiéramos, ¿me entiendes? Esa flexibilidad de darle al usuario lo que necesita en el momento en que lo necesita es algo que no consigues con la estandarización del taxi. Y nos decías, Carlos Andrés, una fuente de ingresos es el B2C, que es la comisión Sí, ¿no? de de intermediación. lo que te paga el conductor Correcto. por haberle conseguido una carrera. Otra es el servicio de transporte B2B, o sea, Corporativo. corporativo a Sí. empresas, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra más? ¿Transportan bienes también? Hay dos más, de hecho, relevantes, ¿no? La primera es nuestra unidad de negocios Cabify Logistics. Toda nuestra tecnología de ride hailing era bastante replicable para operaciones logísticas, sobre todo de última milla. Aunque no estamos solo en última milla, pero estamos mucho más fuertes en última milla. Entonces tenemos una unidad de negocio que, por cierto, está creciendo a tasas brutales, que ya me gustaría ver en el ride hailing también, Ujú. dando servicios principalmente corporativos, también B2C, pero principalmente corporativos, de Last Mile Logistics. Y la última, y recién estrenada, es que estamos lanzando Retail Media, Cabify Ads, Mm, advertising en nuestro aplicativo. publicidad en el Publicidad, taxi, efectivamente, publicidad, en el no en el vehículo. taxi, en el En el app. aplicativo. Ah, en el Podría aplicativo. ser en el vehículo también, ¿no? Pero en el aplicativo. Entonces, a lo largo de todo el journey experience del usuario, oye, voy a pedir un Cabify, Ujú. luego estoy esperando y viendo si ya llega, Y el carrito tiene una luego marca. voy durante el viaje, luego veo que cerró el viaje y cuánto me costó, y luego me llega el email diciendo, bueno, tu viaje acabó aquí, te costó tanto. Podemos ofrecerle a Crossland, por ejemplo, una solución de advertising que Lo toca cerramos acá al ahorita. De una tipo... vez. Mototaxi Compren, traje el Voyage. contrato, estamos. traje el contrato, es solo firmar. Imagínate, puedes ofrecerle al usuario que te interesa. Tú me puedes decir, oye, no, a mí solo me interesa la gente que va a ciertos distritos. Vale, solo a ellos les voy a mostrar tu publicidad. Solo me interesa la gente que tiene entre tantos y tantos años, ¿ok? Solo a ellos les voy a mostrar Claro, tu te publicidad. permite segmentar a tu Te cliente permite unas capacidades de segmentación brutales, Y ¿no? volvemos al tema de la tecnología. Para Y, el y anunciante. volvemos al tema de la tecnología también. La Todo tecnología es la eso, que genera el el valor. ride hailing, last mile logistics Ahora entiendo. y advertising, es toda Ahora entiendo tu tecnología. necedad con decir que no son una empresa de Bueno, taxis. es que ya ves que somos una empresa de tecnología. La tecnología es la que genera el valor, en verdad es súper interesante. Y no solo, o sea, hablábamos hace un rato de la plataforma y cómo es casi el mismo modelo de negocio que Airbnb o incluso que Reddit, ¿no? O cualquier red social. Pero la especialización en un tipo de servicio, en un tipo de conexión, es la que lleva la tecnología hacia un camino. Total. Porque tu tecnología produce valor cuando la especializas. Totalmente. Generamos unas capacidades brutales de data. No tienes idea de la cantidad de puntos de datos que generamos por segundo. Son números absurdos de data que generamos por segundo. Y tenemos capacidades de segmentación brutales también. Entonces, darle valor a todo eso es un desafío súper interesante. Y solo lo vas a poder hacer con tecnología, sin duda alguna, ¿no? Si fuésemos una empresa tradicional de movilidad o de taxi, no estaríamos ni hablando de esto probablemente. Y además con la cantidad, ahora me decías que es 500.000 de Viajes. viajes en Perú al día. En 2024, un estudio del Instituto Peruano de Economía calculó efectivamente 550.000 aproximadamente viajes de taxi por aplicativo, como le llaman, que no me gusta el nombre, en Lima, por día. O sea, 17 millones al mes. Ponte a pensar, ¿no? En Lima en total, pero mira la baja penetración Es igual alucinante, y el 200 tamaño de la millones al año. oportunidad. En Lima se hacen 20 millones de desplazamientos, perdón, en el Perú, En Perú. disculpa, se hacen 20 millones de desplazamientos por día. 20 millones. Medio es ride hailing. Medio. Todavía hay un mar de oportunidad gigantesco
para Claro, que en con desplazamientos hay carros privados, carros hay privados, combis, transporte hay público, combis, mototaxis, metropolitano, lo que fuera. metropolitano, metro de Lima, etcétera. En fin, todo el abanico de opciones. Muchas veces, este es un dato súper interesante, muchas veces la gente de fuera piensa que como Lima tiene sistemas de transporte masivo de muy baja calidad y densidad, y como en general el abanico de opciones de transporte es bastante pobre en cuanto a calidad, piensa que la gente automáticamente se vuelca a opciones como ride hailing y auto privado, cuando en realidad es todo lo contrario. Esa mala calidad y esa informalidad hace que tengas una densidad brutal. Tú en Lima puedes salir a cualquier esquina y sabes que vas a encontrar algo para moverte. Claro, O estiras la mano y nunca hay van un a parar problema para taxis, irte. o vas a llamarlo por algún aplicativo, o vas a caminar media cuadra hasta la avenida más cercana y vas a tomarte una combi A o cualquier hora un del bus día, en a cualquier cualquier hora del momento. día, en cualquier momento, efectivamente. Que en una ciudad más sofisticada no pasa. A Entonces las 11 de la noche ya no hay por buses. supuesto, ¿no? Tienes que caminar y ya está, ¿no? Ajá. O llamar un Cabify. Entonces, el mar de oportunidad que hay es gigante en números, pero no es tan sencillo de conquistar, ¿no? Y el reto es adaptar la propuesta de valor y apalancarse completamente en la tecnología para conseguir comer un poco más de esa torta que hoy estamos, en general, como industria, comiendo muy poco, ¿no? Y la principal fuente de ingresos de Cabify a día de hoy es el desplazamiento, digamos, Sí, de inmediato personas, de sí, sí, personas, el sí, por B2C. supuesto. Más o menos el 70% de nuestro revenue, de nuestro GMV, para hablar del O sea, de monto la que venta transaccionamos, total, de la venta incluyendo lo total, que gana viene el del conductor. ride hailing privado, un 22-24% del ride hailing corporativo Ujú. y el resto de Cabify Logistics. Buenísimo. Ahora, todo eso, nos decías, es inmediato, en el sentido de que yo necesito un taxi para ahora mismo, puedo programarlo para mañana, puedo programarlo Puedes programarlo en para el de acá a 3 ejemplo, días también, sí. en el ejemplo que nos da Airbnb, puedo programar un servicio para dentro de 4 meses que voy a estar en tal ciudad. No dentro de 4 meses, pero tienes Ya, una ventana de días a futuro en ya. la que puedes programarlo. No tendría mucho sentido programar un servicio de ride hailing de aquí a 4 meses, por No, ejemplo. pero Por el si, nivel de si llego, disponibilidad que tiene, no pues. O sé, sea, claro, por lo mismo. No, pero sí te entiendo porque pero si estoy planificando un viaje y voy a salir y regreso a Lima, ese día quiero un taxi que me espere en el aeropuerto. saliendo de aquí hablo con nuestro CTO y le Ya, pido el use ok, case. ahí tienen la tarea. Y lo otro es que, solo para clarificar, ¿no? Y todos son movimientos, desplazamientos urbanos, Sí, ¿no es todos cierto? son desplazamientos Porque urbanos. también hay otras aplicaciones Intercity, que que son hacen, entre sí, sí. ciudades. A mí me tocó una vez estando de viaje con un amigo, tenía Sí, que moverse de una ciudad a otra en Europa y había sí, un Cabify donde te contacta, no es un driver tal cual, pero es alguien que justo va a viajar sí. y te dicen, tengo 3 sitios en mi carro. Esa es la Y, maravilla de las plataformas. Pues la plataforma lo que hace es conectar la necesidad con la Total, disponibilidad de... total. Por ejemplo, hay este modelo alucinante que yo alguna vez he usado en Europa que se llama Couchsurfing, ujú, ¿no? Que es como Airbnb, Sí. pero pero en vez de alquilar un depa, te dan el un sofá, sillón. el Un sofá, sofá, claro. una cama. En verdad normalmente te dan una cama, Sí, ¿no? Pero duermes en la casa de alguien claro, con alguien ahí. También hay de pool, ¿no? Hay de carpooling. también. Yo También he hay. visto, no lo he usado, pero en algún momento estuve tentado a usarlo en BlaBlaCar, por Europa. ejemplo. Que dices, oye, me quiero ir de tal lugar a tal lugar y te Sí, subes en el carro con otra gente. sí. Sí. La eh, tecnología te permite hacer todo eso. Ahora, claro, tienes que prestarle atención a los unit economics también, ¿no? Te pones a pensar en Perú, pues, hasta hace muy poco tiempo, cuestión de muy pocos años, la única ciudad con más de 1 millón de habitantes en el Perú era Lima. Sí. Hoy ya hay una o dos que rozan el millón o lo sobrepasan un poquito. Ah, Ponte a pensar en Colombia, la realidad es muy distinta. Hay varias ciudades, 5. 5 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Brasil, ni que se diga, ¿no? Incluso Ecuador tiene 2, ¿no? Países más chicos. Entonces, los unit economics de hacer intercity aquí en Perú tampoco necesariamente nos generan hoy tanta atractividad, ¿no? También por la geografía. Es muy largo, son Efectivamente, rutas muy tienes los desafíos peligrosas. geográficos, pero te diría que el principal desafío es la demanda para el retorno, ¿no? Claro, ya. Lima-Trujillo, que es una ruta fácil, recta, plana, sin mucho riesgo, digamos. Podría ser una ruta si es que Trujillo tuviese 3 millones de personas, podría Claro, ser más efectivamente. relevante. Y Para ponte a que, pensar que además estás compitiendo con todo el transporte interprovincial, formal e informal, ¿no? Para llegar a Trujillo. Entonces, ¿cuánto sentido tendría para un usuario, 2 o 3 usuarios, compartir un auto sedán para ir hasta Trujillo si pueden subirse también a la combi informal o al bus informal, que en realidad es de un camión acuerdo. adaptado, ¿no? Y probablemente les va a cobrar más barato. Y al mismo tiempo, Lima es tan grande que la verdad es que una ruta de Asia a, o sea, el centro de Lima, que sí es una ruta Sí, viable dentro de la sí. ciudad,
es casi un Intercity. Es porque algo que gigante, siempre, ¿no? es algo que siempre hablamos Son en 100 la compañía. kilómetros. Nuestro foco, y aquí viene la importancia de tener foco y saber decir que no a las tentaciones de hacer más cosas, nuestro foco está donde está la oportunidad, y la oportunidad aquí está en Lima. Entonces, Ujú. estamos totalmente concentrados en Lima. Ok. Eso también te quería preguntar. Y entrando, hemos hablado de un poquito de las excepciones, ¿no? Pero ya, digamos, la carne, que es el B2C, ¿no? Y Intercity, ¿no? Dentro de cada ciudad. ¿Qué hace que decidas o qué variables consideran ustedes para decidir, oye, voy a abrir la operación en esta ciudad, ¿no? Tiene que haber un mínimo de masa crítica, volumen, número de viajes, si quieres, que haciendo el P por Q, pues te den un P&L sano. Nosotros somos, como compañía, siempre hemos sido bastante responsables con nuestra salud financiera. Nunca nos hemos aventurado demasiado y buscado esos crecimientos hiperbólicos solo por poner números bonitos de 3 dígitos antes del signo de porcentaje, ¿no? Em, entonces creo que tendríamos que tener la seguridad de que eso nos va a traer un P&L de la ciudad saludable. Creo que Ya. el requisito es Y ahí, ese. pero claro, para entender esa salud financiera, ¿no? Imagínate que existe esta ciudad remota, chiquitita, que se llama San Nicolás de Aramburú, Vale, se me ocurre, Buenazo. ¿ya? Sí, sí, sí. Linda, creativo. preciosa, cae nieve, ¿ya? Este, y tú ves que esta ciudad tiene una densidad poblacional determinada, un cierto nivel de ingresos, con eso puedes estimar una cantidad de viajes. Sí, Si tú solo ofreces la aplicación, digamos, tu costo variable de ofrecer el servicio es casi cero, porque tus servidores y todo lo que tú tienes, si llega internet a la ciudad, tú no tienes que poner el internet ahí y correcto, ya funciona. correcto. Pero hay una serie de costos para que esa ciudad opere. ¿Cuáles serían? Cuéntanos, por O sea, favor. ¿cómo funciona entrar? En nuestro modelo hay un componente físico todavía, sobre todo para respaldar el atributo diferenciador de seguridad que tenemos. Entonces, a la hora de onboardear los drivers, Ujú, ¿vale? Tenemos algunos requisitos que hay que cumplir, ujú. que no es tan sencillo como Me decir, ok, bajo el app me y me bajo el app matriculo. y me matriculo. No, hay que hacer todas Que las tu competencia sí lo verificaciones hace. que hacemos. Bueno, a ver, no Tírate quiero, tu Blue Cherry. no ¿Qué, quiero, qué los diferencia? no quiero darle espacio en el aire en un programa tan importante a mi competencia, pero, pero efectivamente digamos que nosotros vamos mucho más allá que los estándares de la industria, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos de que los conductores que metamos a la plataforma son conductores serios, responsables y sobre todo seguros, ¿ok? Dicho eso, la lógica es más o menos la que tú has comentado igual, ¿no? Al final es implementar algo de tecnología, conectar los sistemas que ya tenemos, no es que tengamos que abrir una sede, no es que tengamos que Una construir oficina de nada, reclutamiento. no necesariamente, ¿no? Pero sí tenemos un enfoque muy basado en seguridad y en estar cerca del usuario. En Lima, por ejemplo, tenemos 3 locales para conductores, de hecho pueden ir pasajeros también, pero están diseñados para conductores, para que puedan ir, sanear sus dudas, llevar sus problemas que no pudieron resolver necesariamente porque no sabían cómo, por los canales digitales, etc. Entonces nos gusta estar cerca del usuario, tanto el usuario conductor como el usuario pasajero. Pero Ahora, estar cerca significa abrir una oficina o... pues significa muchas cosas. Primero, significa tener una experiencia de usuario, un customer experience totalmente sano, totalmente agradable, cuidado para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. De hecho, acabamos de recibir un premio de Datum y el CX Index a la mejor experiencia de usuario en nuestra categoría, y hemos recibido este premio creo que 3 o 4 años seguidos desde que yo estoy en la compañía, y tal vez antes también, sí, seguro. Eh, pero también significa efectivamente tener el nivel de presencialidad mínimo indispensable, sobre todo para una empresa que se jacta de operar de la forma más formal posible. Nosotros operamos domiciliados en Perú desde el primer día de operación hace 13 años. ¿Ok? Somos una empresa peruana, domiciliados acá, pagando nuestros impuestos, IGB, impuesto a la renta, etcétera, etcétera, como cualquier empresa peruana, ¿no? Hasta hace poco menos de un año no existía nada que obligase a los players de mi industria a tributar, ni siquiera el IGB, ni siquiera. Ahora, recién ya salió el IGB. Recién hay una norma que aún no está del todo implementada tampoco de IGB para servicios digitales, ¿no? Que permite ahora sí un mecanismo de cobro. Nosotros veníamos pagándolo hace 13 años ya. Entonces, efectivamente, le dimos la bienvenida a esa norma, ¿no? Y a cualquiera que venga a elevar los estándares de la industria. Entonces, para una empresa que opera desde la formalidad más absoluta, pues, algún nivel de presencialidad siempre es necesario, ¿no?
Y además hay que volver bien. al tema de efectos de red, ¿no? Tú puedes agarrar y decir, ok, ahora se pueden descargar el app en San Nicolás de Aramburu, linda ciudad. Linda ciudad. eh, Ya fui ya. pero si me bajo el app y no hay carros, no sirve de nada. Obvio, no sirve de nada. Entonces, primero hay un tema de kickoff. Y hay también un gasto. Los efectos de red. Claro. Tienes que hacer que hayan drivers para que los riders tengan una oferta. Y tienes que construir la marca también en el nuevo territorio al que vas. No tienes que hacer una construcción de marca que, por supuesto, implica algún nivel de Publicidad. compromiso de recursos. Publicidad, efectivamente. Y de nuevo vuelvo al tema del foco excesivo, ¿no? Que es una constante en la compañía. La oportunidad más grande está hoy aquí. Hay espacio para crecer, hay una batalla grande con players que creemos que no ofrecen lo mismo que nosotros. Entonces, estamos concentrando nuestros recursos aquí, por ahora. Buenísimo. Oye, nos comentabas hace un rato sobre tú decías, Nico, Revenue Management, ¿no? Pero al final es administración de la demanda, ¿no? O sea, tengo momentos del día donde tengo mucha demanda y probablemente poca oferta. Sí. Una manera fácil es subir el precio. Sí. Pero ¿cómo lo gestionan? Explícanos, por favor, un poquito más. De nuevo, es todo desde la tecnología. Subir los precios es solamente una pequeña parte de la ecuación. También es necesario llevar la tecnología hasta entender el comportamiento del usuario. Yo puedo saber cuál es o predecir cuál es tu propensión a esperar. Y de repente tu propensión a esperar es menor que la de Nico. Entonces te tengo que asignar el viaje a ti. Desesperaditos. También puedo saber que tú eres mi usuario más leal. Tú eres categoría oro, me usas seguido, Nico no tanto. Entonces, si yo tengo un solo auto, ¿a quién se lo doy? A ti. Ya. A la larga, tu lifetime value va a ser mayor que el de Nico. Te cuestiono esa lógica. ¿Por qué? Es la clásica lógica errónea, creo yo, de la fidelización. ¿Por qué? Él ya es tu usuario leal. Ujú. A él, si le das esa de ahí, si le das un taxi y se demora 3 minutos más, él va a seguir en Cabify. Mientras que a mí me das el taxi y me cambio de app. Todo eso cuenta en los algoritmos, efectivamente. Tanto lo que puedes perder como lo que no puedes perder también cuenta en los algoritmos para definir a quién le asignamos un auto, ¿no? Ujú. Entonces, la parte del precio es solo una parte de esa ecuación. Hay mucho más que el precio que se gobierna también con tecnología, efectivamente, ¿no? La idea es hacer la mejor asignación posible de conductor a pasajero considerando todos esos criterios. Buenísimo. Ahora, una vez asignado el conductor, ¿no? Yo lo que quiero es, estoy en un lugar y quiero ir a otro lugar. Y normalmente me interesa llegar de la manera más rápida posible. Digo normalmente porque seguro que hay excepciones. A alguno le interesará La más barata. llegar así. Probablemente la mayoría lo que más le importa es lo más barato Es posible. eso es verdad. el mercado en el que vivimos. Es verdad, en Perú, es el ¿no? mercado en el que operamos. ¿Ya? Y cuéntanos justamente eso, cómo combinar distancia y tiempo. Lo que está en el medio de esas dos cosas son las rutas. ¿Cómo se gestionan las rutas? Yo lo que he visto es que normalmente los conductores utilizan otra app, típicamente Waze, Típicamente para- Waze. Está para conectada gestionar al las app, rutas. además, ¿no? Correcto. Eso. Porque el app Sí. la abre. Correcto, efectivamente. A ver, primero, el modelo de pricing, los algoritmos de pricing, consideran ambas cosas, tiempo y distancia. Entonces, hay un factor por tiempo, hay un factor por distancia, y todo se calcula en base a información que consumimos de Google Maps. Automáticamente, cuando tú pones un destino, nosotros ya nos conectamos en nanosegundos con Google Maps, sacamos 3 opciones de ruta y escogemos cuál es la mejor ruta, ¿vale? Y esa es la que precificamos. Y ahí es donde tú ves mis 14 soles. Bueno, Ujú. eso sale de ahí, de esa ruta, cuántos kilómetros son, cuánto tiempo es. Y eso tiene que suceder en milésimas Sí, para... pero tiene que- apenas entras al app y inmediato, ¿no? pones- Imagínate tú poner tu destino y que veas un relojito ahí minuto, mientras te calcula el claro. precio. Ya botaste el celular en el momento, ¿no? Efectivamente, eso tiene que ocurrir en el instante, ¿no? Entonces, lo que preguntabas, calculamos el precio en función a tiempo y distancia, consumimos la información de Google Maps, es nuestro proveedor principal de rutas, aunque tenemos desarrollos internos también para de alguna manera sensibilizar esas rutas. Waze pertenece a Google. ¿Es la misma data? No necesariamente es la misma data. Son plataformas distintas y no siempre es la misma data. Y de hecho, Perú es un caso particular donde existe alguna diferencia entre las rutas de Waze y las rutas de Google Maps. Sobre todo porque Waze Por se el uso. alimenta de forma, no, y porque se alimenta de forma bastante colaborativa, ¿no? Se alimenta de lo que tú le estás diciendo a Waze, de lo que tú le estás diciendo por a el Waze. uso, digo. Bueno, Mucho más gente usa Waze que Google Maps. en mucho más Perú, gente usa Y por ende, Waze suele Efecti- tener mejor información. Efectivamente. Entonces, sí es verdad que muchas veces el conductor, pues, una vez que empieza el viaje en el app de Cabify,
le da las dos opciones, ¿no? Abrir Google Maps o abrir Waze, siempre escogen Waze, lo lleva a Waze ya con la ruta cargada y le da la sugerencia de ruta. Y ahí es el conductor el que escoge generalmente qué ruta seguir en caso fuera diferente. No siempre son diferentes. No, De hecho, no. en el menor de Cuando los... mi mamá toma taxi, no importa lo que dé el Waze, ella siempre le va a Claro. decir, hijito, aquí a la derecha. Claro, claro. Sí, ¿no? Y hay pasajeros que quieren ir por su ruta, Claro, efectivamente, ¿no? Y que claro. luego igual si se sintieron incómodos, te ponen un reclamo diciendo, no, es que no fue por la ruta que yo le dije, ¿no? Se olvidan o no saben que al final somos una empresa de tecnología y la tecnología sabe mejor la ruta que la persona, probablemente, ¿no? Pero sí nos pasa, sí nos pasa. Tal cual. Waze, además, yo ya aprendí con el tiempo que hay que hacerle caso a Waze. Ya te ¿no? entregaste. Las pocas veces que he decidido, no, se está equivocando, es por acá, ahí es cuando la caga. Me ha ¿no? pasado también, me ha Sí, pasado. Me acabo en algunos lugares. Porque Waze, al igual que Cabify, es una plataforma. Por Creo que ese supuesto. es un tema para darle duro, ¿no? O sea, el tema de los efectos de red y cómo construir una plataforma. Y la capacidad que tiene hoy la tecnología, Nico, de hacer las cosas, algunas cosas, mejor que uno mismo, mejor que las personas, es brutal. No tiene, Claro. muchas de mis discusiones con el equipo de tecnología, con el CTO, y esto es un poco, espero que no lo vean porque es darles la razón a ellos, pasan por eso, ¿no? Oye, dejemos que la máquina lo haga. La máquina lo va a hacer mejor que cualquier cosa que yo pueda definir, ¿no? Incluso con el conocimiento que puedo tener poco o mucho de la industria y del mercado, muchas veces nos enfrascamos en eso. No, pero yo quiero que la operación funcione así. ¿No? Deja que la máquina decida cómo funciona la operación porque es más inteligente, ¿no? Porque Ahora, tiene más información. Porque tiene más procesa información y tiene más data. capacidad de procesamiento instantáneo, ¿no? pero hay una variable, discúlpame, que yo no sé si la tienen incorporada ya, y es el tema de seguridad. Y me refiero a que historias trágicas ya antiguas, ¿no? Cuando recién empezó a operar Waze en algunas ciudades de Brasil, Claro, te derivaba lleva por... ¿no? por Por las zona. favelas que son peligrosas y gente Sí, murió y tal. ¿Esas zonas están mapeadas? tenemos una estructura bastante compleja de governance, le llamamos governance, y parte de esa estructura de governance es el pilar de safety. En el pilar de safety tenemos también el componente de risky zones. La Ya, plataforma sabe cuáles son las zonas de riesgo en la ciudad y en función a eso se toman una serie de decisiones como, por ejemplo, no aceptar no, la carrera. no aceptar la carrera o, en algunos casos, no aceptar la carrera si el medio de pago es cash, por ejemplo. Ok. ¿Por qué? Porque los robos, si fueran a ocurrir, no los hace alguien que pone su tarjeta de crédito válida a su nombre, ¿no es cierto? Los hace Ujú. alguien que va a pagar en cash. Y si te pones a ver, en Cabify, por suerte, no nos pasa. No es suerte, en realidad trabajamos para que no nos pase. Pero en muchos otros aplicativos, las principales víctimas de robo son los propios conductores. No Exactamente. necesariamente el pasajero, pero el propio conductor. El pasajero pide un servicio y al final acaban robándolo al conductor. Entonces sí tenemos todo ese governance de risky zones en la plataforma. Buenísimo. Es que tú lo has dicho creo bien claro, porque uno como pasajero dice, ay, qué miedo, qué conductor me va a tocar. El ¿No? conductor Y debe estar pensando, oye, qué miedo, qué loco me va a tocar. efectivamente. ¿no? Y una de las cosas... Y también se evalúa, además. O sea, el conductor de ahí te reitea. Yo he visto mi Sí, rating. por supuesto, te Claro. retean. Y Estoy una bien de las cosas rateado. que más valoran 3.2. nuestros pasajeros y nuestros conductores es alucinante, es la seguridad. La gente usa Cabify por la seguridad, pero no solo el Ese es tu pasajero, o sea, es que eso es lo que tú vendes, el pues. conductor también. Hay conductores que están 8, 10 años con nosotros, conductores que han pagado la universidad de sus hijos gracias al trabajo de Cabify, y cuando les preguntas, ¿por qué sigues con Cabify? La seguridad. Pero, ¿por qué no pruebas otra? Porque además hoy el 80% de los conductores son Usa más multi-app. de una. Usan 2 o el promedio llega a 3 apps, para que tengas idea, en paralelo, ¿ya? Que es otra ventaja del modelo de gig economy, ¿no? Al final pues, tienes la flexibilidad que quieres. En este momento trabajo con un app, en este momento trabajo con la otra. Según cuál me Y, lleve y todo bien. primero y lo que fuera. O quién Exacto, paga exacto. mejor. Es la flexibilidad que te da la tecnología también. Pero lo que el conductor realmente valora es la seguridad que Cabify le da. Sabe que el pasajero de Cabify no le va a robar, porque es un pasajero distinto, porque paga un ticket ligeramente más elevado, o Porque porque es un quieren... pasajero es un pas- corporativo que sabe que un No, pasajero o perdido es un nunca le va a pasajero que robar. está buscando seguridad y está dispuesto a pagar un Es un poquito más pasajero, por efectivamente, seguridad, entonces por efectivamente. ende no va a hacerte nada. ¿no? Exacto, exacto. Ahí, mira, qué interesante. Hace un rato nos hablabas de los perfiles, ¿no? O la segmentación que haces de los pasajeros, y eso serviría para los potenciales anunciantes Sí. de publicidad sobre la plataforma. Pero así como segmentas o haces perfiles de pasajeros,
también segmentas o perfilas a los conductores? Por ¿Lo supuesto. haces de esa manera? Por Más supuesto. allá del rating, Lo- digo, ¿no? Los tenemos segmentados por varias variables, ¿no? Productividad, cuántos viajes hacen, los tenemos segmentados por comportamiento, cuál está más engaged, menos engaged en ciertos momentos. También los tenemos en un programa de lealtad que tiene 4 tiers según su nivel de compromiso con la operación con la compañía y van recibiendo recompensas distintas en cada uno de esos tiers. Efectivamente, al final, usuario es usuario, sea pasajero Todo- o sea conductor, lo vemos como usuario. Todas estas palabras que has usado suenan a un sistema de CRM No, para mi compadre habla en inglés ya. con el bueno, Business Beer. Charles, Somos- Andy. Somos una compañía española que habla mucho en inglés realmente, pero es la industria también. ¿Ah? Es tecnología, Es la pues, la industria. industria de la tecnología. De hecho, tenemos Contratan gente, mucha gente que... eso te iba a decir, tenemos gente que no está en España ni en América Latina y que no habla español también. ¿No? Ajá. Oye, te decía que son términos de CRM, o sea, son esquemas de fidelidad, de Sí, por lealtad, supuesto. ¿no? De loyalty para... Normalmente estos esquemas son para alargar, y lo mencionaste hace un rato, el tiempo de vida del cliente. En este Correcto. caso sería para alargar el ciclo de vida del conductor. Sí, por Ese es el supuesto. propósito de... Es que miramos al conductor, como te digo, como usuario. Es nuestro, de hecho, si te pones a pensar, me hiciste la pregunta al principio Sí. sobre el P&L. Nuestro cliente en el fondo es el conductor. Yo le facturo al conductor, le cobro al conductor. Entonces tienes que darle el valor que tiene realmente como usuario y como cliente, ¿no? Entonces, da lo mismo si estás hablando de conductor o de pasajero. Por supuesto, las lógicas son distintas. A un pasajero no le puedo pedir que haga 400 viajes en un mes. Claramente no los va a hacer. A un conductor le puedo pedir que haga 400 porque tengo gente que hace 400 y 500 también viajes por mes, ¿cierto? Ujú. Entonces, son lógicas de segmentación distintas, pero existen para ambos. Ahora, tú nos decías, los conductores valoran mucho la seguridad, Muchísimo. ¿no? Pero algo que es evidente y que no lo has dicho, pero que es obvio, valoran, me imagino también, la rentabilidad, porque para ellos es un negocio, es un medio de sustento de su familia, ¿no es Sí, por cierto? supuesto, por supuesto. ¿Mides cuán rentable le eres al conductor? Por supuesto, y te doy datos así un poco interesantes, ¿no? Hemos tenido conductores que han llegado a ganar 9.000, 10.000 soles por mes. Es un sueldo... ¿Qué hacemos acá, Nico? Vamos. Es un sueldo oye, de un nivel no junior, incluso tal vez un poquito más en una empresa, ¿no Te es pagas cierto? tu carro en un par de años con eso. Bueno, hay Y- muchos conductores nuestros que renuevan de motus propio su auto y cada vez por uno mejor. Porque cobras Hoy más con un además carro con la nuevo. llegada de camionetas chinas que están muy, muy buenas, hay Eso algunas que es están algo que te quiero preguntar. impresionantes, pues es más fácil para ellos Me ha también, ¿no? tocado, me ha tocado. El Sí, otro no, día llamé a un Cabify y la palanca te acercabas la mano y se abría y... Eso, hay unas Increíble. cosas Le que, dije, que "Oye, qué buen realmente carro, resultan hermano". increíbles y te pones a pensar, ¿esto es chino o alemán? ¿Ah? Porque de verdad están muy bien. Sí, Sí. sí. Yo ¿Qué- tengo una pregunta que conecta con eso. A ver, Una tendencia que se viene, que se ha estado hablando mucho en los últimos meses del tema, ya. son los robotaxis y el taxi sin conductor. Ok, ¿Qué va a pasar con tu industria? va a pasar eso, va a pasar Ustedes exactamente ya eso. están invirtiendo Y en pues robotaxis. ya estamos Porque tu driver es que el corazón que a ver, late en Cabify. mira, el futuro de la industria claramente es ese, ¿ok? Eso ya está ocurriendo en Claro, es Estados más seguro. Unidos. Si te vas a China, de hecho acabamos de tener a nuestro CTO y a nuestro VP de Data en China visitando una ciudad justo por esto. Si te vas a China, el asunto está bastante desarrollado también. Eso va a pasar. Ahora, yo siempre tengo mis reparos de cuál es la capacidad que tiene todavía la tecnología de hacer que eso funcione en Perú, ¿vale? Porque la configuración Sí, sí, sí. de la Nuestras configuración calles no funcionan como el resto del de mundo. vías aquí realmente es bastante sui generis y no es el estándar mundial donde esto está siendo probado, ¿no? Ponte a pensar. En Perú un día la pista está muy bien, al día siguiente tiene un hueco gigante que parece un O le bypass, cambian de ¿no? dirección. Eso te iba a decir. O se despertó el alcalde con ganas de cambiar el sentido y dice, bueno, hoy cambió el sentido de esta calle, ¿no? O Claro, la cierro. claro. ¿Qué se necesita para que un alcalde cierre una avenida hoy aquí en el distrito en el que estamos? Nada, no se necesita nada. Simplemente levanta el teléfono, le manda un WhatsApp a su número 2 y le dice, oye, cierra esta avenida hoy día porque me ha provocado hacer algo ahí, ¿cierto? Porque mi sobrina va a hacer Por- su por- fiesta. Exacto, porque mi sobrino tiene su fiesta, o porque mira, Puede vamos pasar por cualquier cosa. vamos a partir Salud. de la buena intención, porque quiere arreglar la pista. Claro. Y la vio mal y dice, la voy a arreglar. Vamos a suponer que es eso. Y la cierra, sin ningún aviso previo, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso va a demorar un poco más en llegar a estas latitudes, Latinoamérica en general, y mucho más tal vez en operar seguro en Perú. Pero es algo que va a pasar y va a pasar más rápido de lo que creemos. Dicho en otras palabras, ese es el futuro, pero yo
elijo vivir en el presente. Más o menos. Ahora, no O sea, debería... vamos a poder ver cómo funciona en otros países antes de que suceda acá. En España va a Sí, suceder sí, mucho por antes supuesto, que acá, pues, por ¿no? supuesto, Y por tú supuesto vas que a sí. poder entender Y la verdad antes que de adaptarlo a tu es una industria. gran revolución para la industria, pero no necesariamente es mala, ¿no? Por supuesto, tiene unas implicancias complejas para los que son conductores hoy. Pero si te pones a pensar en cómo eso puede reducir los costos del servicio, Ujú. traer más demanda y compensar con volumen, dar un mejor servicio en general en la ciudad. Tiene, El tema seguridad, pues estás, a pesar que Cabify pues, estamos muy tranquilos con nuestros conductores, igual estás aislando un factor de Claro, inseguridad le importante, que le es el quitas. conductor, ¿no es cierto? es que ahí, Y Nico, has abierto, pero la eh, caja de Pandora, porque Sí, da, sí, solo, hay da un para un montón de temas episodio para mirar. solo de eso, ¿no? total, total. Primero los economics. Tú dices, acabas de decir, sería más barato. De repente en el futuro, ¿no? Ah, por Porque, supuesto que hay una curva que va, ¿no? De adopción por y supuesto. de que Hay un tiene dato que ir. alucinante del parque automotor. El uso del parque automotor en cualquier momento del día en el mundo, creo que es una cosa como que el 3% del parque Se automotor está del usando. mundo se está Sí, claro. usando. El 97% está ¿Cuánto, estacionado. cuánto tiempo pasa tu auto Lo más parado? ineficiente del mundo, pues. Por Claro, supuesto, claro. por Ahorita. supuesto. Claro, ¿No? como eficiencia de activos, digamos. El activo está Se va a estacionado, cambiar la Pero, economía. pero durmiendo. mira también el consumo de espacio urbano. Ese auto tiene que estar parado en algún lugar. Es que Y es una gran la contrapartida problemática hoy, también ¿no? se habla de los autos zombies. Vas a tener un montón de autos dando vueltas sin Vacíos. conductor, vacíos, ocupando, de tal No manera que el necesariamente, día que tú quieras salir a Claro, la no calle tiene que está no andar todo a lleno. menos que necesariamente esté recogiendo a vacíos, ¿no? alguien. No necesariamente vacíos. O Bueno, sea, tienes como hacer un Yendo a recoger a alguien. dimensionamiento en función de la demanda para tener las sí. flotas que necesitas tener. Ponte a pensar, eso ya pasa y ya resolvieron ese problema hace mucho tiempo en la industria aeronáutica. Tú no tienes aviones parados a ver si alguien los necesita. Tú tienes los Sí, aviones que necesitas es verdad. y vas sintiendo Bueno, el cuestan estrés 30 y millones de pones... dólares cada avión, ¿no? Ya, pero la lógica sigue O siendo la más, no sé misma cuánto a cuesta, 100 pesar... millones de dólares, Sí. creo que no Sí, dijo, ¿no? pero la lógica sigue siendo la misma a pesar de la diferencia en valor del activo, ¿no? O Hace sea, muchos años leí un estudio, me parece que era de la Universidad de Columbia, de repente me falla la memoria, que decía que la 10ª parte de vehículos en Manhattan podían mover a todo el mundo claro, si fueran, digamos, usados claro, de manera eficiente. de manera eficiente. Exacto. Y eficiente no solamente es, digamos, sin conductor, eléctricos, sino que además No, compartidos. lógico, es que la Compartidos. ciencia de Es como, la ciencia de toda la eficiencia de la movilidad urbana está en compartir el activo, ya sea Ujú, un bus, que evidentemente es compartido, o ya sea un auto, y de va a acuerdo. cambiar todo, o sea, incluso te va a cambiar a ti el modelo de negocio, por porque supuesto. ustedes en el día de mañana van a tener que comprar Tal vehículos, cual. O porque no va a hacer comprarlos, o sentido, tener partners que los compren, o exacto, rentarlos. repensar todo eso. Sí, Es como lo que hablábamos la vez pasada en el capítulo de los centros comerciales, que antes los centros comerciales se hacían y se vendían los locales, claro, sí. ¿no? Y Y ya, al ya ves comienzo el fracaso espectacular, y que... ahí un Sí, par de locales sí, les iba mal y cerraban su local, no lo vendían, no lo sí, alquilaban y se quedaban vacíos y el centro comercial comenzaba a perder valor. sí. Y Eh, tienes dos casos bastante evidentes de eso ahora en Claro, Lima, ¿no? Caminos del Caminos del Inca Inca y Camino y Real. Camino Real, Eso. ¿no? Y hoy en día es un poco lo que sucede. Hoy los autos son un poco Camino Real en las últimas décadas, ¿no? Ya, sí, puedes verlo de esa forma también. O van a Y, ser. y deberían de eventualmente convertirse, o sea, va a haber todo un cambio hasta en la arquitectura de las ciudades. Pero Porque eventualmente ya no necesitas estacionamiento en tu casa. Pero hay ciudades que ya empezaron El ese carro lo camino mandas. indistinto ¿Qué tiene la del chela? vehículo Porque autónomo, ¿no? parece- Que está dando cuerda, está dando cuerda. Es lo caso, es lo caso imaginarse cómo va a transformar el mundo esta Hay hueá. muchas ciudades en Europa que ya se están transformando hacia espacios mucho más volcados al ciudadano, parques, espacios deportivos, recreativos, El y 15 menos Minute City, al auto ¿no? público, ¿no? Efectivamente. Y a medida que compartas el parque automotor, es lo que tú dices, vas a poder chatarrear Sí. todo lo que tienes que chatarrear, sacar de circulación todo lo que tienes que sacar de circulación y eficientar esa operación, que a su vez tiene unas consecuencias de sostenibilidad brutales, ¿no? Brutales. O sea, Menor el impacto contra el medio transporte ambiente. en Lima, para que tengas idea, en Lima, 60% de los gases de efecto invernadero vienen del transporte. 60%. O sea, Sí. prácticamente la gran mayoría de la contaminación que respiramos viene del transporte. Y ahí tengo que hacer un paréntesis. Lo que pasa es que en Lima tenemos una bendición y al mismo tiempo un tema que nos vuelve negligentes. Y es que somos una ciudad grande, probablemente las más grandes de Latinoamérica, Sí. como obviamente capital, pegada al mar. Entonces tenemos la bendición de que toda esa contaminación horrorosa, el aire, el viento se lo lleva al mar y no se siente tanto como en otras ciudades como Santiago, que está entre cerros, digamos, y olvídate, la conciencia
ambiental que existe entre los ciudadanos de Santiago versus en Lima Es completamente distinta. es absolutamente Sí. diferente Ahora, porque el impacto pero es, se vive de manera mucho más es tangible. una forma de individualismo ciudadano, si quieres, también, ¿no? O Sí, sea, claro, yo tengo el mar al lado, entonces no me preocupo, pero en realidad los efectos los vas a sentir tarde o temprano, totalmente. igual que en cualquier otra ciudad, ¿no? Sí, Pero no sí, igual, sí. pues en Londres pasó esto que se oscureció la ciudad por semanas, Sí, ¿te acuerdas? sí, Ese sí. episodio, porque la ciudad justamente no tiene este canal de limpieza. Pero eso es lo que te decía, los vas a sentir igual en el largo plazo. Tal vez en el Ujú. corto Sí, sí, plazo no. claro. Sí, Ahora, claro. algo de mediano, digamos, en la medida que esta tecnología autónoma siga desarrollándose, evidentemente esto te llevará o llevará a Cabify y a todas las empresas de taxi por aplicación o a las que pretendan sobrevivir a cambiar de modelo de negocio, ¿no? A ser tal vez propietario de los activos o trabajar bajo modelos de renting, pero los economics no son tan evidentes en el mediano o corto plazo, ¿no? Porque hoy día tienes un conductor, el conductor no solamente maneja el vehículo, el Es conductor el además responsable por el vehículo, es el responsable, se encarga de hacerle por mantenimiento, de supuesto. limpiarlo, Sí, de pasarle un trapo, ¿no? sí, Hoy día hay una empresa en Estados Unidos, específicamente en California, que es Waymo, sí. ¿no? De De Google, Google. y ellos tienen ya los taxis, digamos, sin conductor, y es Sí, toda una experiencia subirte y tal, pero a veces ocurre que llega el vehículo y está cochino, porque ¿quién lo ha limpiado? sí, Entonces tienen que llevarlo a un centro de limpieza, sí, sí, es un total. costo adicional. Entonces hay una serie de costos ocultos, Ujú. digamos, porque no son tan ocultos, pero no es solamente el conductor, ¿no? Pero El servicio de no conducir. es un modelo operativo tan desconocido para nosotros. Ponte a pensar que en algunos países, España, por ejemplo, de donde somos originarios, el mercado de ride hailing se mueve por licencias, eso se llaman VTC, vehículo de Pero turismo no con cualquiera conductor. puede agarrar un No taxi, cualquiera puede tenerlo, por supuesto, hay que pagar una licencia que es cuantiosa, encima de los 100.000 euros. porque es un tema de Y emisiones, ¿no? Lo que controlan es, ahí. es un tema Y de tráfico. también de competencia con la industria de taxi, etcétera. Y también un tema de cantidad de vehículos, tráfico, Y de ocupación control estatal. de espacio urbano y un poco exacto, ¿no? Un poco de socialismo por ahí también. Claro. Pero mi punto es que en España somos dueños de una compañía operadora de flota, que es dueña de los activos y que efectivamente tiene que hacer exactamente lo que estás diciendo, limpiar los vehículos y cambiar el conductor. Por ahora todavía hay conductor, entonces tiene que Juan salir del vehículo después de sus 8 horas y entrar Pedro a conducirlo y tenemos que guardarlo en algún lugar y cargarlos, los que son eléctricos, que son la gran mayoría. Ujú. Entonces ya estamos un poco acostumbrados a eso también, no es rocket science. Ah, Hay un buenísimo. tema, yo la vez pasada estaba viendo, no me acuerdo si lo vi en un video o lo leí, pero hablaban de la debilidad de los robotaxis, ¿no? Era un pata que criticaba ese futuro que la gente se está Hay imaginando de varios los taxis. críticos. Sí. Y lo que él decía es, el robotaxi no tiene cómo bajar la ventana y decirle a alguien que se mueva, por ejemplo, ¿no? Entonces ponte, si tú agarras a un Tesla que está en modo automático, le corres alrededor, pueden pasar 7 horas, el Tesla no se va a mover, porque su inteligencia artificial le Claro, dice, hay una persona alrededor tuyo, claro. no puedes moverte. Y esa es una condición, porque además es un tema de seguridad y no Obvio. sé qué, ¿no? Sí. Y en una ciudad, pues, como Nueva York, estos son sucesos que pasan todo el día. Por eso los taxistas en Nueva York tienen esta fama de ser pues, unos No sé, malhumorados, ¿no? tal Porque cual. se la pasan gritando, y, Sí, sí, porque es sí. parte del moverte en esa masa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? No sé. También hay algunas cosas en la tecnología que hoy día no están al nivel que se necesita para que realmente... Lo cierto es que todo esto está en una fase de testing, ¿no es cierto? Ajá. Es ahí que están saltando todas estas cuestiones y de alguna manera la gente que está por detrás de esto, detrás de Waymo, detrás de Tesla, etcétera, va a tener que resolverlo con tecnología, ¿no? Se va a Efectivamente, resolver, no eso. tienes un conductor que vaya a bajar la ventana y decirle, oye, desgraciado, muévete, que tengo que moverme, pero sí puedes tener un sensor que detecte que lo que está pasando es una persona corriendo para molestarte y entonces puede tener una grabación automática que le diga, oye, desgraciado, muévete, Sí, sí, ¿no? En el claro. idioma que corresponda. Actualmente, Carlos Andrés, Sí. en el negocio de conductores, los conductores, ¿tienes idea qué porcentaje de ellos son dueños de los vehículos que conducen? Sí, aproximadamente la mitad son dueños. ¿Ya? 40-50% son dueños, el resto alquilan el vehículo. Alquilan el vehículo, por Sí, lo tanto hay gente que invierte en tener una flota, puede ser uno, puede ser varios, sí, de vehículos que solo se dedican a alquilarlo a sí. gente que S- opera el servicio. Existen estas compañías que son dueñas de los activos en cantidades generalmente bajas, Ujú. 3, 4, 5. Existen algunas que tienen una escala un poco mayor, pero son muy pocas. Y existe mucho también un esquema parecido al de las microfinanzas, ¿no? Oye, yo te alquilo mi auto por una semana,
me pagas y luego se lo alquilo a alguien más o tú se lo alquilas a alguien más. Existe eso también. Es Ajá. bastante pulverizado. Luego, el otro día estaba conversando con un conductor. Me decía que no era propietario, pero que ya tenía claro, y aludiendo a lo que decías, Nico, hace un rato, ¿no? Me voy a comprar una camioneta china, negra, ¿no? Y obviamente nueva, Claro. ¿no? Porque esas eran las variables, digamos, que a él le hacían sentido. O sea, una Ya. SUV, ¿no? No un carro, Claro. sino una camioneta. Hay esos perfiles, los clientes prefieren algún color de vehículo, algún tipo de vehículo. No hay una preferencia por color, de hecho tampoco tienes cómo declararla, elegirla? ¿no? Cómo elegirla. Te asignamos el vehículo con el color que sea. Pero sí hay una preferencia bastante marcada en cierto segmento de usuarios por nuestras categorías premium. Nuestras Ajá. categorías premium son Cabify Plus, que tiene una flota con una edad menor, pero de sedanes, y Cabify Extra Comfort, que son solamente SUVs, ¿no? Entonces sí hay gente que solamente usa esas categorías premium, por ejemplo, y son fans de Yo. esas categorías premium. O sea, yo, por ejemplo, lo que valoro de las categorías premium, y yo solo me pido premium, black, lo que fuera, es poder poner que esté con aire acondicionado cuando entre y que no me hablen. Esas son las dos cosas que yo pago lo que sea para poder. Porque en el taxi que no pagaste ese diferencial, no puedes exigir que te suban la ventana y te pongan aire. Claro, Es sí, la por realidad. supuesto, por Qué supuesto. más Porque genial que eres, Nico. ¿No te gusta hablar entonces? no me como gusta, me Bueno, gusta que me hablen en el es taxi. O sea, curioso si yo, que- a veces sí, a veces me provoca conversarle, le meto letra y conversamos, pero a veces Ya. no, prefiero que no me estén buscando a En mí. Cabify puedes ¿Entiendes? configurar hasta la estación de radio que quieres que el Ajá, conductor ajá. tenga cuando va a recogerte, Buenísimo. ¿vale? Yo lo tengo configurado con una en particular y siempre ¿Cuál? la 88.3, la única que escucho. Cuando escucho Radio radio, que romántica, es ¿qué es muy... eso? Radio mágica, creo A que es. La ver, verdad que ni sé. Ya. mi Soy, esposa escucha lo mismo soy que más tú. fan del streaming, pero es la que tengo porque no todos los conductores usan Spotify o Apple Claro, Music. Y la gran mayoría de veces llegan con la estación puesta. claro. La Claro. otra, la otra variable que me decía este conductor no era solamente el color, el modelo y tal, sino era que sea a GNB, ¿no? Que funcione a gas natural, obviamente pensando en Lima. Sí, por supuesto. Hay un tema de costo ahí, pero también lo fomentamos por un tema de sostenibilidad, que al final es un combustible menos contaminante, ¿no? Sí, 40% o un poco más tal vez de la flota es AGNB. claro, pero hace sentido porque te decía, el conductor está mirando su cuenta de resultados, su Claro, por P&L, supuesto, ¿no? Para que le sea por obviamente supuesto. más rentable. Sí, sin duda, Genial. sin duda. Bien. Oye, otro tema. Tú nos has contado que ustedes son de facto unos grandes formalizadores del transporte y probablemente además de la economía, por lo que Sí. motivan a potenciales conductores que son finalmente microempresarios a sacar un RUC, a Sí. tener que emitir facturas, ¿no? Te digo más, solamente les pagamos su parte del ride en una cuenta bancaria a su titularidad, para que Ya, no evadan los juicios de alimentos de la esposa o algo por el estilo, ¿no? claro, no, y eso por seguridad para no solo el conductor, sino también obviamente para la empresa, ¿no? Tiene que haber, la bancarización Exacto, te obliga a que exacto. tú no puedes recibir una factura Y y pagarle a otro. transferirle a un Exacto. tercero, ¿no? Pero te decía, en ese sentido son formalizadores de la Sí, economía y también bancarizan, por porque supuesto. esas transacciones me imagino son todas 100%, digitales. 100% bancarizado. Qué genial, ¿no? Y el vínculo laboral, esta persona no pertenece a una planilla, es un ¿No? tercero, por eso te emite una factura. Esto se llama un modelo de economía colaborativa, lo que se conoce como gig economy en inglés, donde tú libremente y de la forma flexible prestas algún servicio directamente al pasajero a Ujú. través de una plataforma, ¿cierto? La relación que hay con la plataforma es una relación netamente comercial. Lo que te decía al principio, el conductor es usuario de Cabify. Usa el servicio de Cabify para conseguir pasajeros. Y el Ujú. pasajero es usuario de Cabify, usa el servicio de Cabify para conseguir conductores. Pero ambos son usuarios, es una relación comercial, Claro. civil, si quieres verlo en términos legales, no es una relación laboral. Claro, ustedes no hacen rides, ustedes hacen ride hailing. Exacto, es la parte del hailing, ¿no? Y lo curioso ahí es que no hay ninguna forma de caracterizar esa relación al final como una relación laboral, ¿no? El conductor no tiene horario, trabaja a la hora que le conviene, cuando le conviene. No tiene exclusividad, puede estar al mismo tiempo con Cabify y otras Tú no eres el aplicaciones jefe de los abiertas. taxistas. Yo no le puedo decir qué hacer. Es más, a tal extremo no le puedo decir qué hacer que él no tiene ninguna obligación de aceptar los viajes. Cada vez que le aparece una oferta de viaje en la pantalla, él tiene el botón de aceptar y el botón de rechazar. Y rechaza las que quiere también.
¿Por qué? Pues porque no le gusta la zona, o porque no le gusta el pasajero, si Pues ya quiere si dejar de supiera quién chambear. es, porque está cansado, o porque le apareció en la competencia una que le pareció mejor. Acepta la otra y no acepta la de Cabify. Esa flexibilidad es bastante contradictoria con un esquema laboral, ¿no? Si él fuese mi empleado y yo, "Oye, tío, tú no aceptas de otro, aceptas solo las mías, y aceptas todas encima, y te quiero trabajando de tal hora a tal hora en tal zona, que es donde te necesito". Pero yo no le digo nada de eso, Claro, ¿cierto? no hay una relación de dependencia. No hay ninguna relación de dependencia, no hay ninguna relación jerárquica, no hay ninguna relación de subordinación, que son variables necesarias para caracterizar una relación laboral, ¿no? De hecho, es al revés, ¿no? De, Él te está contratando a ti. de hecho, él me está contratando y me está pagando a mí, ¿no? Ahí está la Efectivamente, magia, ahí está la efectivamente. magia. Yo le estoy prestando el servicio a él, tal Ajá. cual. Qué buena, qué buena. Oye, creo que ya para cerrar podemos pasar al segmento El más segmento. importante, el más ¿Cuál es? esperado. ¿Cuál es? Y lo voy a decir lento para que no me reclamen, la chela de la sabiduría, ¿no? Que la idea acá es que compartas un aprendizaje, algo que te hubiese gustado que te digan a ti hace, no sé, 15 años, cuando comenzaste tu carrera profesional, no necesariamente en Cabify Sí, o sí, en, claro. o en ese mundo, sino, Sí. digamos, para llegar a donde estás, que te hubiese gustado que A te ver. adviertan, que te digan. Me vienen a la cabeza dos cosas. La primera es una que sí me dijeron, ¿ok? No que me hubiera gustado que me digan, sino que sí me dijeron. Ya. Y me sirvió bastante. Tal vez me hubiese servido que me la digan antes, ¿ok? Yo todavía era más cachorro, vivía en Sao Paulo en ese momento, trabajaba en una compañía brasilera y había sido reconocido en como que un programa de reconocimiento de talento diferenciado, potencial diferenciado, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, y resulta que parte del reconocimiento era un desayuno con el board, ¿ok? Entonces fui a mi desayuno con el board y estaba este tipo que era como el secretario del board, una persona con mucha trayectoria en la compañía, muy mayor en ese momento también, bastante mayor, que me hizo como una previa, ¿no? Como para prepararme psicológicamente para sentarme ahí con el board of directors de la compañía. Y me dio un consejo que en verdad me resonó toda la vida y creo que lo he abrazado y lo he usado siempre que he podido y lo he compartido siempre que he podido también. Me encanta poder compartirlo aquí. Me dijo, fue en portugués por supuesto, pero lo voy a decir en español, me dijo, tú tienes que llegar al trabajo todos los días habiendo hecho las paces con el hecho de que puedes ser despedido. Porque solo así podrás decir lo que tienes en el corazón. Ese fue el consejo que me dio. Y me pareció brutal. Tal vez en ese momento más cachorro no lo Era un interioricé sensei del todo. el secretario. Parecía que era sabio realmente, ¿no? Sí. Porque luego me sirvió muchísimo y luego siempre quise y pude, gracias a ese consejo de repente, permitirme ser completamente transparente en mis relaciones laborales, con mis líderes, con la gente que lidero, sobre lo que pienso y lo que siento, ¿no? Hice las paces con el hecho de que mañana puedo no estar aquí. No soy imprescindible, no soy indispensable. La compañía sigue probablemente igual, quién sabe, hasta mejor si no estoy algún día. Entonces, si hago las paces con eso, puedo decir cualquier cosa que pienso probablemente y lo hago también. Ese es el primero. Nico, no me votes. Tú me dijiste exactamente lo mismo alguna vez en una ¿Ah, sí? conversación que tuvimos. Mira, otro Nadie sabio, es otro sabio. indispensable. Bueno, es Puta, una sí. forma de ponerlo, ¿no? Alucina, apenas lo dijiste pensé, él lo Wheeler llevó- me lo dijo acá en el quiet room que teníamos. Él en lo el llevó mambo. mucho más hacia el lado de di realmente lo que tienes en el corazón. Permítete decir realmente lo que tienes dentro, ¿no? Ah, Sea bueno, sea sin malo. mochilas. Sin mochilas, sin miedos de si digo esto, me van a mirar mal, me van a despedir, no voy a crecer en la compañía. La verdad que creo que me sirvió muchísimo. Dejar de cuidar tanto tu puesto y dejar más bien eso. pensar en el valor Exacto, que quieres generar. y en el valor que decir lo que tú tienes dentro puede generar realmente, más allá del valor que tú puedas generar con tu trabajo, construyendo la compañía, el negocio, etcétera, darle valor a que lo que tienes dentro, decirlo, puede causar un impacto positivo también, ¿no? Incluso si significa que tienes que salir de la compañía o que no vas a crecer o que no vas a tener el bono, el aumento o lo que fuese, ¿no? Ese me sirvió mucho. Y otro que me gusta mucho es uno que vi haciendo mucho tiempo y en verdad aplica para cualquier cosa, no solo la vida laboral, ¿no? Be fucking delusional. Eso, Ajá. be fucking delusional. ¿Qué significa? No sé Cómprate inglés. tu idea. La idea que tengas, persíguela con todas tus fuerzas. La idea que tengas, comprométete con ella y mata por ella y haz lo No que sea tengas miedo a que necesario. te llamen loco. Eso. Exacto. ¿No? Haz las paces con ser loco también. Eso. Claro. Bien. Salud. Carlos buenos Andrés. consejos. Salud, señores. Querido Cam. Mucha Salud. sabiduría. Claro. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos Andrés. Gracias a ustedes. Siempre se dice, pues, ¿no? Que los electrodomésticos de antes duraban para siempre. Y
que ahora más bien no tanto. ¿Qué tanto es algo que ustedes, digamos, el negocio de electrodomésticos diseña pensando en generar recurrencia o que diseña pensando, oye, el consumidor no va a pagar más de tanto, ¿no? Totalmente distinto a ir a China y ver, en una feria, ¿no? Qué bonito ese producto, dame un contenedor y ponle mi marca. Eso versus lo que tú estás explicando ahorita es... Nos toma a nosotros para desde conceptualización hasta el desarrollo del producto más o menos un año. Entonces, por ejemplo, hoy día, en pleno invierno, yo ya estoy pensando los productos del siguiente invierno, ¿no? Los productos de verano ya los tengo, o sea, ya se están fabricando y estamos a julio.